Bienvenidos a esta nueva sesión de la fe de mi madre. Entramos en una parte importante del catecismo de la Iglesia Católica. Y perdonadme que esto lo diga siempre porque todo es muy importante, pero decir que creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica es muy importante. Vamos a hablar hoy de la Iglesia una y en concreto de los puntos 811 y 812 es una introducción al número 822. El Concilio Vaticano II dice que esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo que es una, santa, católica y apostólica. Estos cuatro rasgos están inseparablemente unidos entre sí. Son rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. Pero una persona que no tiene fe jamás va a entender la unidad, jamás va a entender la santidad, jamás va a entender la catolicidad, jamás va a entender la apostolicidad. Y nosotros, que estamos en el mundo, demasiado, también tenemos peligro. Y perdonadme que sea tan claro, no solamente los disidentes, sino también aquellos que piensan que son o que están más cerca de la regla de la fe. Porque el gran peligro es el subjetivismo y tanto a unos como a otros el peligro del subjetivismo les asola. Hay una cita del Concilio Vaticano I con la que quiero empezar esta exposición. La Iglesia por sí misma es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina a causa de su admirable propagación, de su eximia santidad, de su inagotable fecundidad en toda clase de bienes, de su unidad universal y de su invicta estabilidad. La Iglesia es signo de contradicción. La Iglesia es signo de contradicción, pero dentro de esa contradicción está que es una luz esplendente que, aunque no nos demos cuenta, atrae a muchos a la fe. 20 siglos de Iglesia, hasta el final de la historia. ¿Qué significa que la Iglesia es una? Bueno, significa que tiene un mismo origen, que es Dios Padre. De hecho, el origen es la unidad trinitaria, la unidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. La Iglesia es una porque tiene un fundador, y ese fundador es Jesucristo, que restablece la unidad entre Dios, Trinidad, y el género humano que se había apartado de él por el pecado. Y la Iglesia es una debido a que tiene una sola alma, su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes, que llena y que gobierna toda la Iglesia. Un cristiano que no cultiva la relación con el Espíritu Santo es un cristiano sin alma. Una iglesia donde no se cuida al Espíritu Santo es una iglesia sin alma, muerta. Pero esta iglesia que es una por su origen, por su fundador, por su alma, es también diversa. Y podemos pensar en la diversidad de estados en las que están los miembros de la Iglesia. La Iglesia peregrinante, que somos nosotros, la Iglesia purgante, esos cristianos que han muerto en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados y que están
en el purgatorio, pero son miembros de la Iglesia, y la Iglesia triunfante, la Iglesia del cielo. Un día, todos seremos Iglesia del cielo. También vemos otras multiplicidades. Los pastores, aquellos que participan del ministerio ordenado de Cristo, cabeza, y el pueblo de Dios, todos aquellos que son los encargados de transformar todas las realidades humanas en ofrenda a Dios. Los que se ocupan de santificar, enseñar y guiar, y los que, con la gracia de Dios que reciben por los sacramentos celebrados o dispensados por los sacerdotes, son encargados de elevar todas las acciones humanas a la categoría de santas. Hay muchas más diversidades en el pueblo de Dios. Pensemos en todas las familias religiosas. ¿Sí? ¿Cuáles son los vínculos de la unidad? El primero de los vínculos de la unidad es la caridad. Por encima de todo esto, dice el apóstol San Pablo a los colosenses, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión, que son tres. La profesión de una misma fe recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los 7 sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Jesucristo, apóstoles, obispos, y los obispos con sus colaboradores, que son los presbíteros. Además, esta única Iglesia de Cristo es entregada por su fundador, por Jesucristo, después de la resurrección, a Pedro, para que la pastoreara. Y a todos los apóstoles les da la encomienda de extenderla por el mundo. Hay heridas de la unidad. Del mismo modo que en una familia humana, pues no siempre las cosas funcionan bien y hay separaciones, malos entendimientos, pues en la Iglesia también hay heridas de la unidad. Cita el catecismo una homilía de Orígenes que dice lo siguiente: donde hay pecados, ahí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión. Claro. Nuestros pecados personales causan en la Iglesia una, que es cuerpo de Cristo, heridas. Unas heridas más someras y unas heridas más grandes. Esas heridas que vienen por la herejía y que vienen por el cisma, por separarse de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles mantenida por la Iglesia, o de la autoridad que ejerce Pedro por los apóstoles y que han recibido del mismo Cristo. Herejía respecto a la fe, cisma respecto al orden. Bueno, los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo no pueden ser acusados del pecado de la separación. El pecado está al origen y la Iglesia pues los acoge y reconoce la validez de algunos de los sacramentos que celebran. El bautismo, con las iglesias reformadas y anglicanas, y los sacramentos en general de la Iglesia ortodoxa. El Señor
en esa oración después de la última cena, antes de dirigirse a Getsemaní y comenzar su pasión, su dolorosa pasión, pide que todos seamos unos. Que todos seamos uno. Los que forman parte de esas confesiones o denominaciones cristianas o iglesias cristianas y los católicos. Y los católicos. Decimos que la Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo, subsiste íntegramente en la Iglesia católica. Íntegramente. ¿Cómo responder? ¿Cómo responder a ese deseo de unidad de Jesús? Bueno, pues aquí en el número 821 se habla de distintas cosas. Primero, la Iglesia católica tiene que ser cada vez más fiel a Jesucristo. Todo cristiano tiene que ser cada vez más fiel a Jesucristo. Si no somos más fieles a Jesucristo, seremos más pecadores irredentos, y entonces pues cada vez estaremos más separados. Y para estar más unidos a Jesucristo es necesaria la conversión del corazón. También podemos orar en común. Podemos respetarnos. Podemos formar a los fieles para que vivan este espíritu que clama por la unidad. Puede haber diálogo en el nivel de los teólogos. No es lo más importante, no es lo más importante. Y de hecho hay colaboración entre cristianos de distintas iglesias y distintas confesiones para la realización de determinadas misiones. Y hay un martirio que es el martirio ecuménico. El martirio une a todos. La Iglesia católica desde siempre ha reconocido el martirio de cristianos de otras confesiones, porque en el martirio queda superado todo. Yo quiero hablar de la unidad. Ahora mismo en un sentido, perdonadme, muy vivencial. ¿Cómo cuidas la caridad? En el pensar, en el decir y en el callar, en el obrar. Si tus obras únicamente buscan tu bien o el bien de tu grupo, puedes herir la unidad, y esto es muy serio. Vamos a estar más cerca de Cristo. Y estando más cerca de Cristo, entonces viviremos mejor y entenderemos mejor la grandeza de la Iglesia una y la vileza de la desunión. No invocaba al Espíritu Santo, luego ahora. Ven Espíritu Santo, únenos, que todos seamos una sola familia, una sola Iglesia, para gloria tuya. Te lo pedimos por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Queridos, rezo por vosotros, os llevo a la Eucaristía. Espero también de vosotros vuestra oración. Hasta la semana que viene.